Gracias, Señor. En este día los saludo a todos en el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a continuar la prédica, yo diría más la enseñanza del anterior domingo, que era sobre el reino de Dios. Reino significa poder real, dominio, gobierno. Quien gobierna nuestra vida es el Señor. El Señor es el reino de Dios. Y sobre esta idea vamos a ir desglosando algunos versículos. A través de la historia de la Iglesia hubieron diferentes interpretaciones sobre el reino de Dios. Para algunos era una realidad subjetiva que se explicaban en términos espirituales. Otros era una realidad apocalíptica, el reino de Dios que va a venir en la segunda venida del Señor. Bueno, hay parte de verdad en aquello. San Agustín, uno de los filósofos más renombrados en el siglo XII, dijo que el reino de Dios era el gobierno de Dios para su pueblo a través de la Iglesia. Bueno, hay muchas definiciones, hay muchas tendencias, vertientes, casi todas verdaderas, pero yo me voy a concentrar en algo importante. ¿Qué es el reino de Dios para usted particularmente? En el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios gobernaba a su pueblo Israel. Y los israelitas en ese tiempo consideraban que el reino de Dios era Dios mismo gobernando a su pueblo. Ustedes saben que Dios solamente gobernaba a su pueblo, no gobernaba a toda la humanidad, en el sentido de que Él ejercía su poder, su dominio sobre su pueblo. Y su pueblo por eso era bendecido. Nos encontramos con el Salmo 103, 19, por ejemplo, entre muchos, dice lo siguiente: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. O sea, el concepto del reino que tenían los israelitas era un gobierno de Dios que ejercía su poder y su dominio sobre todo a través de la ley. Pero no solamente la ley moral, sino la ley de ceremonias, tradiciones, cultos, holocaustos, ofrendas y todo aquello que compone el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el reino de Dios es espiritual. Y quiero que entienda de que Dios gobierna nuestras vidas a través del reino de Dios, que es el Espíritu Santo en nosotros. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, verso 33. Y este versículo habla cuando se le apareció el ángel y le anunció a María de que estaba embarazada del Señor. Y le dijo algo clave, le dijo: y su reino no tendrá fin, refiriéndose al reino del Hijo que iba a venir. O sea, el reino de Jesucristo no iba a tener fin y no tiene fin. En el Antiguo Testamento es el reino de Jehová, en el Nuevo Testamento es el reino de Jesucristo, que viene a ser lo mismo porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo mismo, son uno, pero la diferencia es que en el Nuevo Testamento, en la época que estamos viviendo, la época de la gracia, el Señor gobierna nuestra vida a través del Espíritu Santo. Fíjese lo que dice la primera aparición del Señor en público, podríamos decir, después de haber sido bautizado. El Señor dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba diciendo: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos está acercándose a ustedes. Aquí quiero enfatizar algo importante
que para entrar al reino de Dios tenemos que cambiar nuestra mente y nuestra manera de pensar. No podemos entrar al reino con nuestra vieja manera de pensar, nuestra vieja manera de pensar que es muy carnal, muy materialista y que está viciada de pecado y de malos hábitos. Entonces, debemos cambiar esa mente y yo le quiero decir que es un proceso, pero la primera condición es arrepentirse, cambiar de mente para poder nosotros entrar al reino de Dios. El domingo anterior hablamos de Nicodemo, el relato está en Juan capítulo 3, y dice, y hay una diferencia importante que es entre ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo fue donde el Señor, tuvieron una conversación y el Señor le dijo que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y después el Señor le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, una cosa es nacer de nuevo, que el Señor venga a tu vida, eso te hace ver el reino de Dios, pero otra cosa es ser miembro, que el gobierno de Dios venga a tu vida, y eso es a través del agua y del Espíritu, del bautismo del agua y del bautismo del Espíritu Santo. Eso lo predicamos con mayor amplitud el anterior domingo. Ahora quiero entrar y profundizar más en este tema del reino espiritual. Y una escritura que nos da mucha luz está en Romanos capítulo 14, 17 y dice, el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. O sea, el reino de Dios no es lo que vemos, lo que palpamos, lo que discernimos con nuestros sentidos, sino es gozo, paz en el Espíritu Santo. Esa es la mejor definición que yo he encontrado en toda la Biblia de lo que es el reino de Dios. Y decía al principio que hay muchas interpretaciones, no vamos a discutir aquello, yo solamente me estoy concentrando en lo que dice la Escritura. Y voy a repetir y le aconsejo que se la nota. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Bueno, pues vayamos a Lucas capítulo 17, 20, 21. Lucas 17, 20 y 21, para sustentar un tanto lo que estoy afirmando. Dice lo siguiente: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él respondió, la venida del reino no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá, dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Interesante. Otra traducción en español dice está entre vosotros, la Reina Valera, pero una traducción con mayor precisión, he chequeado los respectivos diccionarios, dice el reino de Dios está dentro de ustedes. ¡Wow! Entonces el Señor nos está diciendo que el Espíritu Santo es el reino de Dios, porque está dentro de ustedes. Ahora, vuelvo a repetir, hay otras traducciones que no dicen dentro, sino que dice está entre vosotros. Pero también chequeé un diccionario interlineal griego-español que dice el reino de Dios dentro de vosotros está. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, cuando usted ha nacido del agua y del Espíritu, usted está dentro del reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, el Espíritu Santo, está viviendo en usted. Es maravilloso.
Así como usted, para ser ciudadano, vamos a hablar de este país, tiene que hacer un procedimiento y tomar el juramento para ser ciudadano de este país. De la misma manera, el procedimiento es que usted tiene que nacer del agua y del Espíritu, y cuando nace del agua y del Espíritu, el reino de Dios está dentro de nosotros. O sea, cuando Jesús caminaba sobre la faz de la tierra, el reino de Dios estaba caminando con él. El gobierno de Dios estaba caminando con él. Usted es ciudadano del reino, ciudadana del reino. ¿Qué está haciendo en el reino? Yo le pregunto. ¿Está usted perdiendo el tiempo con cosas vanas? ¿Está realmente el Señor gobernando su vida? ¿Realmente está gobernando? ¿Realmente el reino está haciendo efecto en su vida? ¿O estamos en la iglesia para pasar el tiempo únicamente? ¿O para ser bonitos? ¿O para cantar? A mí me gusta cantar. No estoy en contra del cántico ni de la adoración, desde luego. Pero la función es que usted tiene que vivir la vida cristiana, porque el reino de Dios, el Espíritu Santo, está en usted. Y como ciudadano, usted tiene que seguir lo que está en la palabra de Dios. Todo país tiene sus leyes y usted como ciudadano tiene que cumplirlas. Usted tiene que pagar impuestos, usted tiene que obedecer las leyes estrictamente para no meterse en problemas, desde no pasar una luz roja hasta guardar las leyes que vigilan la propiedad, un largo etcétera de leyes. De la misma manera, usted tiene que vivir como ciudadano del reino a través del Espíritu Santo. Usted tiene que vivir la palabra de Dios. Es una responsabilidad, es verdad, pero ese es el reino de Dios. Si no, usted solamente va a ser un nacido de nuevo, que usted va a ver únicamente el reino de Dios y va a decir, qué bonito es el reino. Y punto. Pero cuando usted está dentro del reino, usted debe entender que el reino debe ser lo más importante para su vida, porque el Espíritu Santo vive en usted y el Espíritu Santo es lo más importante. Es Cristo en nosotros, es Dios en nosotros, la esperanza de la gloria. Entonces, nuevamente le pregunto, ¿qué está haciendo usted en el reino? ¿Qué está haciendo? ¿Está de paseo? Entra al reino, se da una vueltita y... O tal vez el reino y lo más importante son otras actividades. O incluso, permítame decirle, tal vez el reino de Dios es únicamente su familia. La familia es muy importante, desde luego, nosotros sabemos y está claramente establecido en la palabra, pero realmente su familia es el reino de Dios. O sea, ¿usted hace funcionar el reino de Dios para su familia únicamente? ¿O usted cree que el reino es más importante y todo tiene que funcionar alrededor del Señor? Y no el Señor alrededor suyo. Mire, yo le digo, cuando leo la Escritura, yo me quedo sorprendido cada vez, sobre todo en los evangelios, de el compromiso que significa ser cristiano, ser cristiana. Es un compromiso. Pero ¿sabe qué? Ese compromiso trae bendición. Ese compromiso trae alegría. Ese compromiso trae salud. Ese compromiso trae bienestar. Ese compromiso trae bendición para su descendencia. Los seres humanos
tenemos un problema respecto a nuestra relación con el Señor. Y creo que todos queremos recibir lo máximo del Señor con el mínimo esfuerzo. Queremos recibir las bendiciones del Señor, pero no nos comportamos como ciudadanos del reino con nuestras obligaciones que nosotros tenemos para con Dios. Gracias, Señor, porque a mí también me toca. No crea que le toca a usted nomás. Porque este tema del cristianismo es más serio de lo que nosotros podemos concebir en nuestra mente. Le voy a decir qué es un tema de vida o muerte. ¿Por qué digo esto? Porque usted está apuntando a la vida eterna. Y si usted está dentro del reino de Dios, usted tiene garantía, y si cumple, desde luego, tiene garantía de que se va para arriba. Ahora, no voy a hacer especulaciones de quiénes son salvos o quiénes no son salvos. Ese es un privilegio del Señor. Y Él sabrá cómo obra en su justicia. Pero yo como pastor, como predicador, pero más que nada como un miembro del reino de Dios activo, yo sé que el reino de Dios trae de la bendición principal la vida eterna. Estar tranquilo. Si usted está intranquilo sobre su salvación es porque usted tal vez no está viviendo el reino de Dios como corresponde. Entonces, volviendo a la escritura que leíamos en Lucas 17, verso 21, dice: dense cuenta que el reino de Dios dentro de ustedes está. También se traduce del otro lado, ¿eh? Pero depende del traductor, porque el idioma griego o el idioma hebreo tiene una palabra, pero tiene muchas acepciones, es decir, muchos significados la palabra, algunos significados, para ser más preciso. La obra del Espíritu Santo es el reino de Dios en su vida. ¿Y sabe qué? Caminar en el reino toma todos los años de su existencia. Yo llevo 35 de cristiano y cada vez descubro más bendiciones, pero al mismo tiempo más obligaciones para con el reino de Dios. Mi máxima aspiración es que Dios funcione en mi vida para bendición, para ayudar a otras personas, para que el Espíritu Santo a través de su poder pueda manifestarse. Y desde luego para mi familia, yo amo a mi familia. Pero amados, debemos sacudirnos un poco. Dios no es su secretario personal. Dios es Dios. Y usted debe servirle. Claro, todo el día decimos Señor, 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 y no nos damos cuenta lo que siquiera significa la palabra Señor. La palabra Señor significa dueño. Significa el Kyrios era quien tenía una gran propiedad bajo su mando, era el terreno de él y la gente que trabajaba en ese terreno eran de él. Entonces ese era el Kyrios, el señor feudal, si gusta, a quien todo el mundo le debía obediencia. Y todo era de él. Dicho sea de paso, todo es de él. Todo es de él. Usted no tiene nada.
más que el Espíritu Santo y el reino de Dios en su vida. Y mire, ya es momento de que despertemos en la iglesia y comprendamos la profundidad y hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Porque estamos adormecidos, angustiados, preocupados de todo, menos del reino de Dios, menos de las cosas del Espíritu. A todo le dedicamos tiempo, está bien. Pero ¿está orando usted lo suficiente para comunicarse con el Señor? ¿Está usted dándole tiempo? Porque yo le voy a decir, usted dice que le ha dado su vida al Señor, pero la vida consiste en tiempo. Es lo único que usted tiene, es tiempo. ¿Le está dando tiempo al Señor? ¿Sabía usted eso, no? Bueno, lo único que tiene es tiempo. Usted puede trabajar, puede esforzarse, está bien, lo felicito. Yo creo que el cristiano debe ser próspero, tener el mejor auto. Yo creo todo eso. Pero ¿sabe qué? Usted no se va a llevar nada. Pero cuando el Espíritu Santo vive en usted, usted ya es inseparable, es uno con el Señor, usted se va con Él. Para arriba, para gozar de la plenitud. Por eso es que el Evangelio es un mensaje principalmente espiritual. Y debemos cultivar la espiritualidad. Leemos en Lucas 10:9. Vayamos a Lucas 10 en adelante. El Señor está comisionando 70 discípulos para que vayan y prediquen el Evangelio y les da muchas instrucciones. No lleven nada, les dije, ni bolsa, ni alforja, ni calzado. Cuando entren a una casa, quédense ahí hasta que se vayan del lugar, no vayan de casa en casa. Si alguien los rechaza, sacudan el polvo de sus pies y váyanse a otro lado. Pero les dice algo. Sanen a los enfermos que encuentran por allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús era el reino. ¿Me entiende? El Espíritu Santo, Jesús, el Padre, todo eso es el reino, es el gobierno de Dios en su vida. El reino de Dios está cerca de ustedes porque el Señor estaba cerca de ustedes. Ahora ya está en nosotros. Cuando vino el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo y vino el reino de Dios a nuestra vida. Para guiarnos, para conducirnos en ese sendero, en esa dirección. Entonces el reino de Dios es la realización de la voluntad de Dios y el disfrute de las bendiciones que acompañan al reino. Porque claro, yo ahora le estoy hablando de obligaciones, pero usted se está olvidando de las bendiciones. Hay muchas bendiciones. En la Biblia hay maldiciones y hay bendiciones. Pero hay muchas bendiciones. Las promesas son bendición. Promesa de sanidad, promesa de liberación. Yo estoy sorprendido. Mi esposa está casi 24/7 atendiendo llamadas telefónicas de todas partes del mundo.
y también del área de Houston. De gente que está desesperado por un toque del Espíritu Santo, por una palabra de liberación. Enfermos, deprimidos, adictos, gente normal que no sabe qué hacer, desorientados, porque el reino de Dios está ahí. Es el Espíritu Santo el que obra. Y obviamente me llama para que ore yo también, no le echo la carga a él. Pero las mujeres tienen mayor facilidad de comunicarse entre mujeres, ¿no? Un toque del Espíritu Santo. Un toque del reino de Dios. Estoy escribiendo algunos libros, bueno, en realidad uno, y cuando termine ese ya tengo otro en mente, que no son folletos, sino son libros sobre temas de liberación y sanidad, y tengo testimonios, y en eso tengo mi testimonio, escrito mi testimonio, no tan brevemente, 6 páginas únicamente. Pero es espiritual. ¿Y sabe qué? Cuando lo escribía yo pensaba y decía, Señor, ¿qué hubiera sido de mi vida sin ti? ¿De dónde me has sacado, Señor? Y no crea que era un maleante en extremo, ni que estaba en la cárcel, ni una de esas historias dramáticas. Estaba bastante sonadito, como decimos, ¿verdad? Pegadito por el diablo. Señor, hice la oración, vino a mi vida, me bauticé. El Señor me bautizó con el Espíritu Santo, entré al reino, nunca más he salido del reino. Le confieso que he tenido algunos tropezones al principio. Pero el Señor es bueno, comprende nuestra naturaleza, no todos somos iguales. Pero ¿sabe qué? El reino de Dios, el Espíritu Santo, es una diferencia en mi vida. Yo le digo, desde el día que entré hace 35 años al reino de Dios, ha sido lo mejor que me ha podido ocurrir. El Señor me ha restituido todo. Amén. Y usted nunca debe pensar que hay límites para el Señor. Si usted está en el reino, el Señor va a estar con usted y le va a proveer, le va a sanar, el Señor le va a bendecir y va a bendecir su familia. Pero usted tiene que estar en el reino, usted tiene que ser un militante del reino, no un aficionado al reino de Dios cuando hay nada que hacer, ni una persona que se conforma únicamente con una vida religiosa, que puede ser bueno. No entro yo a discutir nada, solamente le estoy diciendo que si usted quiere recibir del reino de Dios las bendiciones y el poder y los máximos dones que vienen de arriba, usted no puede ser simpatizante del reino de Dios, usted tiene que ser activo y meterse en el reino. ¿Qué significa, gracias, servir a Dios? Principalmente. Y no le digo que usted se haga pastor porque ya hay suficientes, creo, aunque siempre falta. ¿Se imagina que todos sean pastores en la iglesia? Dios me libre. Estaríamos discutiendo teología todo el día. Mire, el Evangelio es bendición. Pero, me va a salir en rima, es bendición, pero necesita dedicación.
Todos quieren, vuelvo a decir, en la naturaleza humana, ¿verdad? Sacarle el máximo provecho al Señor haciendo lo menos posible. O tenemos frases hechas, por ejemplo, una muy conocida: Dios es bueno. Claro que es bueno. Usted no me dice ninguna novedad, pero al mismo tiempo es justo. Y tenemos su palabra para cumplirla. Mire, para mí y para muchos, las partes más importantes de la Biblia son los 4 evangelios. Léalos con atención y se va a dar cuenta de los requerimientos del Señor. Y se va a dar cuenta de que el Señor era un líder duro. Decía las cosas de frente. Y su revelación venía del cielo y era clara y diáfana. La iglesia anda. ¿Sabe? Nosotros estamos en el Ministerio de Liberación hace 25 años. Hemos visto siempre la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué? Está clarito en la Biblia. Lea los evangelios. Léalos. Está claro. El Señor sanaba y liberaba. Pero y todo el mundo anda, ¡oh, liberación! ¡Oh! ¿Y a quiénes liberaba? A su pueblo. ¿Quién era su pueblo? Los israelitas. ¿Sí? Claro, a nosotros nos conviene hablar mucho de Israel y, bueno, el pueblo de Dios somos nosotros, ahora con los israelitas incluidos también, todo aquel que cree en Él, ¿no? Liberación, sanidad, vida eterna, ¿qué más quiere? Buena familia, provisión. Provisión. Desde luego, no se trata de decir, Dios me va a proveer y echarse en cama y rascarse la panza. Significa que usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero el Señor lo va a bendecir. Yo algunas veces he ido al Señor y le he dicho, Señor, yo soy miembro de tu reino, ¿verdad? Aquí está escrito que tú me vas a proveer. Yo ya he cumplido con lo que tengo que hacer. Señor, tu palabra dice que eres un Dios proveedor. Jesucristo era proveedor. Los panes y los peces, por ejemplo. Tengo un buen mensaje sobre Jesucristo proveedor que me lo ando guardando, no sé por qué, por cualquier rato lo lanzo. Buenísimo. Jesús proveía y era generoso. Entonces, si somos ciudadanos del reino, andamos dentro del reino, vamos a recibir la bendición de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. El asunto es, como ciudadano, ¿hasta qué punto usted está cumpliendo? ¿Hasta qué punto a usted le interesa? O únicamente nos gusta ir al templo para alabar a Dios un rato, ¿verdad? Como alguna vez dije, ¿verdad? Llegamos en el auto,
abrimos la maletera, nos sacamos la cola, los cuernos, de la maletera sacamos las alas, nos ponemos y entramos al templo ángeles. Estamos ángeles, cantando, todo bello, termina la reunión, volvimos a abrir la maletera, sacamos las alas y de nuevo volvemos a hacer lo de antes. No, eso no es, ¿no? Usted tiene que vivir el reino todos los días. Yo le quiero decir que no es gravoso ni es muy religioso. Solamente usted tiene que tener en cuenta que Dios tiene que gobernar su vida. Y para que Dios gobierne su vida, usted le tiene que dar lo único que tiene, que es tiempo. No tiene más que darle al Señor que tiempo. Tiempo de oración, tiempo de leer la palabra, cumplir con las obligaciones cristianas, tiempo. No tiene más. ¿Qué le puede dar al Señor? Su vida. Y su vida es tiempo. Entonces, amados, levantemos el ánimo, porque yo le estoy diciendo algo que es verdad. El reino de Dios es verdadero, el reino de Dios viene con poder, el reino de Dios viene con bendición. Amén. Entonces, ánimo. Ánimo. Voy a orar. Padre amado, te doy gracias en esta jornada, Señor. Porque tú eres el reino, Señor. Tu Espíritu Santo en nosotros es el reino de Dios. Enséñanos a caminar, Padre, como ciudadanos de ese reino, como hombres y mujeres dignos de ser templos de tu Espíritu Santo. Tú vives en nosotros, Señor. Queremos honrarte siempre, Padre. Queremos que tú seas el centro de nuestra vida. Que tú seas quien nos conduce por el camino verdadero que eres tú, Señor. El tiempo siempre es breve, Señor. Enséñanos, Padre, a amarte dándote nuestro tiempo. Saca de nosotros toda preocupación banal, toda preocupación inútil. Y enséñanos, Señor, a caminar de acuerdo a tu palabra. Porque en tu palabra está la vida, en tu palabra están las soluciones, en tu palabra está el poder, porque tú, Señor, la has escrito a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Amén.